Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Georgina Vázquez Banda. Estoy cursando la licenciatura en Educación Artística en el Instituto de Bellas Artes y Educación, con la materia de Historia del Teatro. En esta ocasión vamos a hablar del teatro contemporáneo. El teatro contemporáneo es toda la escena dramatúrgica que se desarrolló en Europa y América a lo largo del siglo XX y que incluye desde una prolongación de la comedia y el teatro realista del siglo XIX hasta musicales y diferentes vertientes de teatro experimental. Durante la segunda mitad del siglo XX, la característica principal del teatro contemporáneo es el eclecticismo, la mezcla de las tendencias. Este teatro está influido por una serie de estilos que se manifiestan durante la primera mitad del siglo XX. La particularidad de esta tendencia o estilo es el rechazo al realismo. Por lo tanto, utilizará diversas técnicas para romper con la realidad y la manera que tenemos de percibir las cosas a nuestro alrededor. Finalmente, el teatro contemporáneo no busca que el público se sienta identificado con sus representaciones, ya que en el teatro no se obtenía una imitación de la vida, sino una visión imaginativa de la vida. Y entonces encontramos las principales tendencias, que es, entre todas estas podemos hablar primero del realismo poético. El conflicto se plantea de forma realista, pero el lenguaje que se utiliza es poético y lleno de elementos simbólicos como libertad y represión, el campo y el mar, el río, etc. El diálogo es intenso y abundante en hipérbolas, comparaciones y otras figuras literarias. Aquí podemos encontrar que sus principales representantes son Tennessee Williams y Federico García Lorca, con obras importantes como Bodas de Sangre, Un tranvía llamado Deseo, La casa de Bernarda Alba. Ahora vamos a hablar del teatro épico. Existe un distanciamiento emocional para lograr la reflexión-racionalización. Este tipo de teatro busca relatar la acción de tal forma que el público, siendo consciente de que está frente a una ficción, pueda adoptar una postura crítica frente a cierto tema. Para Bertolt Brecht, su principal representante, el teatro consiste en representar acontecimientos humanos para divertir, pero hay que hacerlo de acuerdo con el momento histórico, por lo que necesita una forma de reinterpretación y puesta en escena capaces de captar los nuevos conflictos del hombre en el mundo. Tenemos obras en el teatro épico representativas como la ópera de 3 centavos, Madre Coraje y sus hijos. En el teatro de la crueldad, podemos hablar que este tipo de teatro se caracteriza por ser de forma violenta y ritualista. Incorpora elementos surrealistas y del orientalismo, además de buscar que el público se impacte con la experiencia teatral. El espectador debe quedar marcado por la obra, ser sorprendido e impresionado mediante situaciones impactantes, grotescas y violentas para tomar así conciencia de su propia vida. Aquí encontramos obras como El chorro de sangre de Marat Sade, allí donde otros exponen su obra, Yo solo pretendo mostrar mi espíritu, Antonin Artaud. En el teatro del absurdo, en este teatro lo que pasa es que se evidencia el absurdo de la existencia, la enajenación e impotencia humana, el miedo a morir y la incapacidad del lenguaje como medio de comunicación efectivo. Todo carece de sentido. Dentro de las características más comunes encontramos que no existe un conflicto concreto, las acciones dramáticas suelen ser cortas, el tiempo no sigue el orden establecido y el lenguaje suele ser repetitivo. Fuera de lo cómico que resulta este teatro, podemos encontrar temas como lo son la política, la religión, la moral o las diferencias sociales. Entre sus obras encontramos La cantante calva, Esperando a Godot, Las sillas y Los días felices. Una de las características más importantes del teatro contemporáneo es su relevancia social y política. Los artistas contemporáneos a menudo utilizan el teatro como una herramienta para comentar sobre problemas sociales y políticos de la actualidad. Al hacerlo, el teatro contemporáneo se convierte en un espacio para la reflexión crítica y la discusión pública
sobre temas importantes y lo que es más relevante para el público. Entonces, bien, podemos decir que el teatro contemporáneo es una forma de arte emocionante y relevante que continúa evolucionando en la cultura actual, que destaca por su capacidad para abordar temas sociales y políticos actuales e involucrar al público en la obra. También ha sido fundamental en la promoción de la diversidad y la inclusión en la cultura. A menudo los artistas contemporáneos buscan dar voz a grupos marginados y subrepresentados en la sociedad, creando obras que reflejen su experiencia y perspectivas únicas. Y bueno, vamos a hablar ahora de las características más importantes del teatro contemporáneo. Y bueno, aquí lo que hemos notado mucho es la presencia de las vanguardias. Las vanguardias artísticas fueron las que influyeron en la música, la literatura y las artes plásticas. Y igualmente en las artes escénicas encontramos estos movimientos y estas vanguardias, como lo son también los movimientos como el dadaísmo, el expresionismo, el constructivismo y el surrealismo, impactarán con una gran magnitud en el teatro y en todos los planos. Tenemos también la importancia de la figura del director teatral. Esto lo podemos observar que, por ejemplo, a diferencia del siglo XIX, en el que el protagonismo recaía en los actores y actrices, en el teatro contemporáneo son los directores, junto a los autores, las figuras más importantes de los montajes teatrales. Y tenemos la ruptura con las formas clásicas. El teatro contemporáneo rompe con la forma clásica de representación, de la introducción, del nudo, del desenlace. Experimenta con nuevas estructuras formales, incorporando distintos tipos de recursos y dando mayor relevancia a otros elementos teatrales como lo es el espacio, las luces, la música y la escenografía. También encontramos que hay un mayor compromiso del teatro con la sociedad y su historia. Las distintas corrientes del teatro contemporáneo incorporan a su trabajo los principales conflictos ideológicos y sociales de nuestro tiempo. Temas como las dos guerras mundiales, el ascenso y caída de los regímenes comunistas y fascistas, las luchas por derechos civiles y políticos en distintas regiones del mundo, los movimientos de independencia tuvieron cabida en el teatro. Todos los conflictos, todas las luchas y debates de la modernidad han encontrado espacio en los escenarios teatrales. También en el teatro contemporáneo encontramos que hubo muchos cambios en los métodos de la actuación. El modo como el actor asume y personifica un papel sufrió cambios drásticos y muy variados durante el siglo XX. Algo muy importante también a rescatar es que también tuvo mucho impacto la comedia y los musicales en el teatro contemporáneo. Los musicales viven un desarrollo extraordinario, especialmente en la cultura anglosajona a partir de los años 20, con el barrio teatral neoyorquino de Broadway como eje principal, con diferentes productores y compositores. Entonces encontramos también mucho impacto en este movimiento con la comedia y los musicales. Y la comedia mantiene su presencia en las principales capitales teatrales del mundo, aunque este género haya florecido principalmente en el cine y la televisión. Encontramos también el teatro experimental. Las vanguardias artísticas que sacudieron las primeras décadas del siglo XX también tuvieron resonancia en la escena teatral, estimulando cambios radicales y nuevas búsquedas formales que se extendieron hasta la década de los 70. Y para dar por terminado el tema, me gustaría hablar de uno de los representantes. Podemos hablar de Federico García Lorca, el español. Fue poeta y dramaturgo y es considerado como uno de los principales autores del teatro español del siglo XX. Y bueno, entre sus obras del teatro destacan Boda de Sangre y La Casa de Bernarda Alba. También encontramos a Albert Camus, francés. Él fue un ensayista, novelista y dramaturgo francés, nacido en Argelia. Entre sus reconocimientos encontramos que ganó un premio Nobel de Literatura en 1957
y en el teatro destacó con obras como Calígula y El malentendido. Y bueno, de esta manera daría por terminado mi tema. Y bueno, sería todo. Muchas gracias.